¡Me lleva la vez! Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producidos por las tensiones del trabajo diario. A ver, ¿en qué estaba? Sí. ¿Por qué seguimos creyendo que una sola persona será capaz de transformar a nuestro país, muchachas y muchachos? ¿Por qué cuando llega alguien al poder, creemos que es como Goku viajando a Namekusei, listo para salvarnos? ¿Por qué simplificamos todo a las decisiones de una sola persona, como si fuera un rey omnipotente, aunque quiera actuar como rey omnipotente? ¿Por qué se queja de que el presidente tiene mucho poder, pero por el otro lado quiere un nuevo presidente que tenga el poder para demoler todo lo que hizo el presidente que a usted no le gusta? Vivimos tiempos profundamente polarizados. Es como si el mundo se hubiera vuelto un enorme partido de fútbol, donde la gran mayoría solo ve, no juega, no podrá jugar nunca. El partido está decidido por aquellos que son dueños del campo, y a pesar de eso, va y le estrella la botella al de la porra contraria, aunque el marcador vaya 0-0, para defender su pedacito de ideología que le ha costado mucho trabajo construir, a base de cientos de videos de YouTube. La polarización se incrementa en todos los espacios gracias a las ideologías mal interpretadas, remezcladas a conveniencia para aderezar sus prejuicios e ideas absurdas que rayan en lo criminal. No, santo, te digo que los pobres no deberían tener hijos. Solo si hay control natal saldremos de la pobreza. Lo vi en un video de Darling 666, que hace una reinterpretación de Heidegger. Vivimos a diario con la polarización, o al menos esa es la sensación que tenemos al mirar nuestro entorno. Sabemos de familias cuyos miembros se gritan defendiendo a su loco favorito. Tíos convencidos de que debe arribar un sistema narcocapitalista, porque creen que el abrir su puesto de quesadillas los pone del lado de los empresarios de forma automática. Cuando en realidad lo único que quieren es una pistola para matar a don Rodrigo que les hace competencia. En redes leemos comentarios de púberes que claman por una sociedad fascista y argumentan que Hitler era un incomprendido. Mancebos, aún con la voz a medio desarrollar, con el bigotito de 3 pelos y las manos llenas de chetos, dedican sus ratos de ocio, entre la tarea de geografía y matemáticas, para venerar a los nuevos gurús del pensamiento ultraconservador, profetas del algoritmo reaccionario, que han encontrado una caja de resonancia en adolescentes, que a la vez tienen abierto un video de 5 razones para no ser de izquierda, que una partida de Fortnite y la página de inicio de Pornhub, para cuando se les antoje erotizarse de la forma más simplona. El internet les dio voz a todos, y eso no es necesariamente algo bueno. A falta de una identidad construida, toman una más fácil de deglutir, una que va a la contra de todo aquello que les molesta. Una ideología que pueden hacer propia en menos de 10 minutos, que acepten como verdad absoluta gracias a una infografía, un meme o un video de TikTok. Es la ideología licuado, no líquida. Licuado, como el de plátano que le vende una señora en la calle, con leche de dudosa procedencia. Es la ideología que les ahorra el masticar, barata y pronta, que se les resbala rápido y sin esfuerzo hacia las entrañas. La aderezan con puños de azúcar en forma de chistes, memes y alguna animación repleta de incongruencias argumentativas. Y con esas bases, con el argumento de un sujeto que sigo hizo un análisis, van y defienden las peores aberraciones políticas, justifican su machismo y misoginia, su intolerancia y mensajes de odio que disfrazan de libertad de expresión. Pero esperen, porque alguien en este momento pensará que hablo de la derecha, que critico al adolescente neofascista militante orgulloso del Flaming Hot y la bebida energizante. Esos tendrán su turno, porque es increíble que sean más reaccionarios y ultraconservadores que sus propios padres. ¿En qué momento el mundo dio un viraje digno de una comedia de los Monty Python? ¿Cuándo pasó que los padres se volvieron progresistas peleados con sus pequeños angelitos, que sueñan con establecer una dictadura fascista que les garantice hacer lo que quieran bajo el falso argumento de la libertad que confunden con berrinche? Pero eso será en otro podcast. No hablo de la derecha ni de la izquierda, hablo de la gente en general. Que se asuma en algún espectro ideológico no lo salva de ser un imbécil, de enarbolar la figura de su líder como el Mesías poseedor de la verdad y el arca de la alianza, que transformará su existencia
y lo librará de la gente horrible que lo contradice en redes sociales. Al ser parte de ese aglomerado de carne, usted puede ser sin darse cuenta un radical que termina confundido con un loquito del internet. De nada sirve que se asuma en el polo opuesto de las ideologías creadas en el siglo XVIII por simple casualidad, porque bien pudo ser frente atrás, afuera adentro, arriba abajo, o cualquier ubicación espacio-temporal, que después sería utilizada por las ideologías modernas, y un grupo de merengue para amenizar la fiesta. Que busque encajar en dichas categorías y se sienta cómodo en alguna de ellas, no lo exime de defender estupideces, de querer violentar derechos, de hacer un llamado a la represión, la violencia, la censura, de asumir que no debe existir una mediación. No, ni madres, debe ser como usted quiere, y si no es, hace berrinche en un grupo de Reddit, en Twitter, o en cualquier lugar que le permita expresar sus argumentos viscerales, que parten de que la persona en el gobierno no era su favorito, cuando quizá ni siquiera votó ese día, por desidia, por hartazgo, o en el peor de los casos, porque ni siquiera podía votar cuando fue la elección, y su prioridad en ese entonces, antes de que descubriera el ultraconservadurismo o la izquierda radical, era vestir a la moda a su pingüino de Club Penguin. En todas las tonalidades del espectro ideológico abundan los fanáticos, aquellos que a falta de una fe, gracias a la posmodernidad, han decidido entregársela a una marca de tenis, a las camisas de manta, a un producto de comida chatarra o a Elon Musk, o alguna corriente de pensamiento radical que enarbola a un líder político que supuestamente los llevará al paraíso. Y hay quienes mezclan sus creencias de una forma muy siniestra. Quieren que el presidente sea uno de los multimillonarios humildes en apariencia, que todos usen esa marca de tenis, coman la misma comida chatarra y de paso vistan camisas de manta. Forman un clúster ideológico con todas sus aspiraciones, sueños y prejuicios, esperando así que el futuro presidente los represente en cada detalle. Y cuando esto no pasa, porque el presidente los ve en forma de estadística, porque tiene acuerdos políticos que cumplir más importantes que los sueños y anhelos de un grupo de enajenados con su figura, los dolidos del corazón se enojan y despotrican contra aquel que prometió llevarlos a la tierra prometida. En ese momento tienen dos opciones: asumir que han sido engañados, que fueron utilizados como materia prima electoral y volverse críticos de aquel que detenta el poder, o por el otro lado, con tal de no aceptar su equivocación, con tal de seguir creyendo, de profesar su fe ciega en su Mesías, niegan la realidad, el fracaso y culpan a fuerzas externas de hacerlo fracasar. No se atreven a señalar a aquel que por su ineptitud, falta de talento o conveniencia personal simplemente no quiso cumplir. Y asumen que si no les cumplieron es porque el presidente tiene un propósito mayor que ni siquiera ellos alcanzan a vislumbrar, como una secta. No pueden pararse un momento y reflexionar una dolorosa verdad. El presidente miente, siempre ha mentido y seguirá mintiendo. Vivimos en un mundo, un país y en una sociedad profundamente dividida. Es una obviedad, pero se niegan a aceptar que son los causantes de dicha división por preferir salvaguardar su fe y esperanza que aceptar la desilusión de un periodo más de gobierno tirado a la basura. Por el otro lado, quienes asumen como críticos de los fanáticos caen en otra especie de fanatismo, uno que ni siquiera tiene una figura presente. Al menos los loquitos adoradores del presidente tienen a su líder de carne y hueso, al que pueden dibujar, volver peluche, componerle canciones, pueden disfrazar a sus hijos, a su perro del presidente. Tienen a Jesús reencarnado frente a sus ojos. Pero los otros crean un fanatismo de algo intangible. El mercado, las fuerzas económicas, la revolución social, el arribo del líder prometido que nunca llega. Van y adoran una entelequia de sus propias ideas, al no tener una figurita que adorar. Convencidos de una sola cosa: el que está en el poder no los representa y debería ser depuesto de alguna forma para salvaguardar la democracia. Quieren un golpe de Estado, la revolución del pueblo, o una presión de los sectores económicos para tumbar a un presidente elegido democráticamente, que según ellos pone en riesgo la democracia. O en otras palabras, quieren demoler la democracia para instaurar la democracia que a ellos gusta. Pero el presidente no los escucha, se burla de ellos, los minimiza, ridiculiza y de paso opera políticamente para restarles poder. Y entonces sus opositores chillan, berrean, denuncian persecución, todo aquello que hicieron o harán cuando sea su turno de gobernar, todo aquello que la legión de fanáticos les demanda porque en su mente ya se vieron comiéndose su zapato. Acusan al presidente de falso, de mentiroso, de doble cara e hipócrita, de privilegiar a los suyos, a su proyecto y sus necesidades político-electorales. Y aunque tienen razón, muy por dentro saben que si estuviera en el poder su candidato que perdió,
probablemente haría lo mismo. El presidente miente, siempre ha mentido y seguirá mintiendo. No importa si es un tema simple o una gran reforma, el presidente miente de forma sistemática, planeada y casi patológicamente. Si le preguntan sobre un caso de corrupción que lo mancha, negará toda evidencia y llamará a que se haga una investigación encargando a su cuate que la haga. Vilipendiará a la prensa que se le ocurrió sacar los datos de esa propiedad, las cuentas de su esposa, los colegios a los que asisten sus hijos o las propiedades heredadas a estos. Una masa de defensores compuesta de oportunistas políticos, agachones profesionales, servidores públicos que les preocupa su cheque quincenal, periodistas comprados y algunos hasta convencidos. Saldrán a defenderlo a capa y espada. Darán maromas ideológicas que serían la envidia de cualquier medallista olímpica. Acusarán de falta de elementos. Necesitan ver al presidente durmiendo en esa cama para convencerse. Y tal vez ni así terminen convencidos. Después reclamarán que necesitan verlo prepararse un huevo en la cocina de la casa vendida a precio regalado, para ahora sí afirmar que hay un acto de corrupción. El presidente tiene como prioridad ser aplaudido por aquellos que gobiernan. Por eso al inicio le duele mucho cuando alguien ataca su imagen pública. Cuando se le señala de inculto, de autoritario y la patada en la ingle es cuando la palabra corrupción se empieza a vincular con su imagen. Le podrían mentar la madre, proferirle insultos más agraviantes que los comentarios en Facebook, que al parecer tienen como propósito demostrar que existe el veneno digital. Le podrán hacer caricaturas, parodias, sketches, con actores, con mopeds, con perros. Nada de eso le importa realmente, hasta que alguien lo señala de corrupto. Ahí es cuando debe sacar sus dotes diplomáticas, tragarse el coraje, aguantarse las ganas de cantarle una pelea a puño limpio al reportero que lo señala. Sabe que eso vendrá después, y no necesariamente con violencia. Una llamada bastará para que se aplique el poder suave sobre el medio que lo critica, para amenazarlos con retirarle la propaganda oficial de la cual viven. El presidente no necesita ni siquiera ser él quien haga la llamada. Para eso tiene gente, por eso es el presidente chingao. Para ordenar lo que se debe hacer cuando alguien resulta incómodo y osa señalarlo de corrupto y vende patria. Porque si algo le duele más que mancillen su imagen de hombre honesto, es que lo acusen de antipatriota, de no entregar la vida en honrar a la tierra que lo vio nacer, que le dio todo, incluso el hacerlo presidente. Se enoja de que lo comparen con los sátrapas históricos que prefirieron trabajar por su imagen personal, en lugar de hacerlo por los intereses de la nación. Le enerva que lo critiquen porque le importa más su imagen, el cómo se ve y percibe su gobierno, que los verdaderos intereses del país. Luego de negarlo, de señalar a quienes lo atacan como parte de un grupo minoritario, de un sector enojado y opositor, sale echando humo de la conferencia y toma un avión. No vaya a llegar tarde a inaugurar la presa que nunca funcionará bien, que será bautizada con su nombre. Porque a él le importa el país, no su nombre grabado en letras de oro, en esa placa gigante que anuncia que gracias a él se hizo esa presa. Pero conforme pasa su periodo de gobierno, el presidente comienza a cansarse. Ya lo tienen harto la bola de quejicas que con nada están conformes. Ya está hastiado de que se le señale de corrupto, de sanguinario, de hipócrita, y comienza a importarle poco lo que piensen de él. En el último año, sabe que todo lo que puede hacer ya está hecho, y por esto se entiende que está hecho a medias. Como cuando pinta su casa y dice que algún día la terminará, pero a falta de voluntad, espera tener presupuesto para que alguien la pinte por usted. Ya será bronca del siguiente al mando, ya será bronca de su yo futuro. El último año del presidente es cuando se tira un poco a la hamaca. Solo quedan actos protocolarios, inauguraciones ociosas, actos de colofón, aderezados con ese patriotismo rancio, que nos hacía quedarnos dormidos un lunes por la mañana, cuando los honores a la bandera noqueaban a más niños que las peleas en el recreo. Y ese acto arcaico lleno de civismo en sepia, le sacaba sangre de la nariz al niño blandengue. Todos fingían amar a los lábaros patrios, pero en su mente se preguntaban cuándo iba a llegar Goku a Namekusei. Esa sensación de tedio, con el sol de la mañana pellizcando la coronilla, con el niño odioso leyendo malas efemérides del día cerca de un prócer de bigotes rígidos y puntiagudos, que poco importaba qué demonios lo hizo volverse una biografía mal dibujada. Esa sensación de hartazgo, de música de conchitas, de audio en monaural, lleno de ruido, es la misma que tenemos al ver el último año de gobierno del presidente. Y al igual que los niños, cuando nos enfrentamos a algo parecido, utilizamos nuestra imaginación para no pensar. ¿Cómo fue que ese sujeto, prepotente, ignorante, pedante, llegó ahí?
Siempre nos preguntamos por qué esa persona está ahí. ¿En serio no había nadie mejor entre los millones de ciudadanos que habitan el país? ¿Siempre terminaremos votando por el menos peor? ¿Estamos condenados a que nos gobiernen integrantes de una clase social mal llamada clase política? Una clase social a la que es muy difícil entrar, casi como a un club swinger de gente hermosa. No es que me hayan rechazado. Nos repudia su ignorancia, su prepotencia disfrazada de mando, su cinismo, su convencimiento de que está haciendo lo correcto en beneficio de nosotros. Cuando a legua se nota que tiene un vacío en el pecho, ese que deja el alcanzar lo que se desea. El presidente ya lo logró, ya tiene el mayor rango de poder al que puede aspirar y se está terminando. Tiene ojos nostálgicos, porque así como el pensionado que no sabe qué hacer de su vida cuando se jubila y en plena confusión termina deprimido fuera de su antigua oficina, el presidente tampoco sabe qué será de él al terminar su mandato, porque solo quería poder y ya lo tiene, ya ha trascendido. Pero el vacío de la trascendencia, de la cima alcanzada, causa vértigo en aquellos que se asumen como parte de un mandato mayor. Así que eventualmente lo veremos de vuelta, afuera de la que fue su oficina, añorando de haber alcanzado la meta. Vemos cualquiera de los últimos eventos soporíferos del presidente, donde esté rodeado de los clichés de nuestra sociedad, con toda esa iconografía que ya ni siquiera habla de quiénes somos, y solo sirve para atraer turistas o vender chucherías a sobreprecio, en la tienda de raya de uno de los hombres más ricos del mundo. Pero eso será en otro podcast. Vemos el evento por azar, porque nos interesa, de una forma morbosa, cuando aparece el rostro del presidente en las noticias y nos pone de mala su risa fingida, sus chistes simplones que la gente ignoraría si no fuera el presidente. A uno le dan ganas de ser el tipo loco que se para en medio de la multitud a gritar: ¿de qué se ríen? ¿Están tontos? ¿Hay una raza alienígena controlándonos? ¿Por qué se ríen? Díganmelo. Ese chiste es peor que cualquier estandopero mexicano genérico. ¿Por qué les aplauden a los dos, al presidente y al estandopero? Pero afortunadamente no me dejan pasar a las conferencias de prensa. Y hacen bien. Quizá los tiraré del cabello tratando de encontrar el chip de control mental que los hace reír para demostrar servilismo borreguil frente al presidente. Haga el ejercicio. Seleccione los mejores chistes, ocurrencias y comentarios simplones del presidente y dígalos en una reunión familiar o con amigos. Probablemente nadie se reirá, y los que se rían quizá no quieren quedar mal con usted ni con el presidente que ni los conoce. Pero sienten como una traición a la patria no empatizar con él. Se ríen por educación y por instinto, como las hienas, pero la gran mayoría le responderán: ¿eso qué? Viejo payaso. Uy, ya vino Don Comedia. Por eso resulta aún más molesta la gente que se ríe con el presidente para quedar bien. Los lamebotas profesionales que han hecho de aplaudir como foca su estilo de vida. Aquellos que no dudarían en señalar que la bandera es azul solo porque el presidente lo ordenó. Retomando el ejemplo de la escuela, son los niños molestos aliados de la maestra, los que le decían sí a todo, los que acusaban al niño pelón por dibujar pitos en la banca, con tal de recibir la palmadita en la espalda, traicionando a todos los demás por cumplir su sueño de reconocimiento, por la figura fuerte y autoritaria. O quizás solo eran niños ojetes y estoy exagerando, pero ¿por qué les molestaban tanto los dibujos de pitos en las bancas? Es normal sentir vergüenza del presidente. Es normal experimentar la pena ajena al verlo decir estupideces y notorias mentiras. Y el momento claro para sentirlo, para desear ponerse una bolsa de papel en la cabeza, es cuando el presidente asiste a una reunión de mandatarios mundiales, cuando se codea con los presidentes de los países que admiramos y envidiamos, ya sea producto de nuestro colonialismo autoimpuesto, o nuestras fantasías dictatoriales o sueños de izquierda trasnochada. Deseamos en lo profundo de nuestro ser que alguno de ellos nos gobernara para evitar la pena de tener a ese tarado representándonos. Habrá quienes vean a Putin y suspiren con deseos intervencionistas, retrógradas y fantasías de un hombre duro, autoritario al mando, con la inherente carga sexual que conlleva. Otros mirarán a Angela Merkel y soñarán con ser liderados por una mujer que no titubea para unificar Europa y de paso provocar que la extrema derecha resurja en Europa. Otros mirarán a Justin Trudeau, a Macron y en el peor de los casos mirarán a Trump. Es real, porque alguna traición cultural los hizo querer ser gobernados por un empresario blanco racista que los odia, también con la inherente carga sexual que conlleva. En esa misma conferencia, vemos a nuestro presidente escuchar a un expresidente de otro país que muchos admiramos y ensalzamos.
lo vemos prestar atención y rogamos que se le pegue algo de su humildad, de su preocupación genuina por su pueblo, de su sencillez, austeridad y compromiso no solo con su nación, sino con el mundo. Que aprenda algo de su historia de vida, de lo que es ser oposición en medio de un régimen, de la persecución autoritaria, que se le grabe en la cabeza que hay otras formas de gobernar, con sus problemas, con las incongruencias que a veces es tener poder. Nos dan ganas de meternos a la pantalla para sujetarle la cabeza al presidente y obligarlo a prestar atención. ¡Abre bien los ojos, cabrón! ¡Abre bien las pinches orejas! ¡Escúchalo! ¡Ve lo que dices de su pueblo! ¡Ve lo que ha logrado! Los derechos obtenidos. ¡Ve un presidente de verdad! Ojalá fuéramos así. ¿Por qué no puede ser así, ¿Tanto trabajo te cuesta? ¿Tan difícil es? Nos sentimos como el padre que reniega del hijo tonto, que no puede dar una vuelta coordinada sin caerse, mientras los otros niños dan piruetas en el cielo. ¿En qué te he fallado, No estabas chingue y chingue en campaña que querías ser el presidente de todos, que ibas a meter a los mejores en tu gabinete, que ibas a perseguir la corrupción, que por fin íbamos a salir de años de atraso. Pero para nuestra mala fortuna, no podemos hacerlo, porque si pasara, lo primero que veríamos en las noticias sería: señor Pelón intenta meterse a la reunión del G20 y le disparan en la nuca. Así que solo podemos rogar que haya aprendido algo, que preste atención por lo menos unos minutos. Pero el presidente regresa al país y nada ha cambiado. Sigue siendo el mismo, haciendo lo mismo, los mismos chistes, los mismos planes. Solo fue a orearse un rato y a tomarse la foto. ¿Recuerda el momento exacto cuando se dio cuenta de que el presidente no solo no iba a cambiar las cosas, sino que las iba a empeorar? No necesita estar metido en política, ni siquiera leer noticias a diario. Siempre hay un suceso, una declaración, una noticia que nos deja claro que el presidente ya la cagó. Y respondemos todos con un este pendejo. Ese momento cuando se confirman las sospechas o se resuelven las dudas de si el nuevo caudillo nos iba a meter directamente al progreso, solo para concluir que ya valió madre, que ahí viene otro periodo de gobierno tirado a la basura. Ese momento da una mezcla de coraje e impotencia. Es como cuando nos roban el teléfono celular, que estamos pagando mensualidades. No llevamos ni 2 meses y ya está en las manos de algún criminal novato. Ya no nos pertenece y aún tenemos que pagar la deuda. Revisamos el estado de cuenta y aún nos quedan a cuesta 20 mensualidades, más lo que nos costará conseguir uno nuevo. Es la misma sensación que tenemos cuando descubrimos que el presidente ya la cagó, que no cambiará mucho, que no se puede cambiar mucho, pero aún le faltan varios años para que se vaya y se repita el proceso. Y así como con el hurto de nuestro celular, somos conscientes de que el riesgo de que vuelva a pasar es muy alto, sobre todo cuando vives en un país donde el presidente no ha solucionado en lo mínimo el problema de inseguridad. Y usted pensará que mi postura es pesimista, que pareciera que estamos condenados, que no hay escapatoria del modelo presidencialista. Y déjeme decirle que está en lo correcto. Claro que soy pesimista al respecto. Me ha tocado estar en medio de la lucha del poder. He vivido como ciudadano la decepción del cambio, luego de la alternancia y luego del viejo régimen presentado como nuevo. Estoy harto de este juego político de persecución infinita de poder, como perros que corretean una liebre de felpa sin propósito alguno, sin plan, sin cuestionarse para qué. Solo quieren agarrar la liebre para que un hospital lleve su nombre en el futuro. Estoy muy cansado de que cada que empieza un gobierno se repitan las mismas cantaletas, que nos prometan llevarnos al paraíso, solo para que a los 2 años digamos: ya la cagó este pendejo. El presidente me genera hastío y desesperación cuando evade las preguntas con chistes, cuando responde a cuestionamientos con evasivas, cuando afirma que vamos mejorando pero todo está igual, cuando nos quiere convencer de que es la reforma más importante en la historia de nuestro país, y ni es la más importante, y ni siquiera se la aprueban como quería. Me repugna su falsa cercanía con el pueblo, donde lo ves incómodo cuando ese pueblo no lo quiere. Me indigna su ostento disfrazado que después se vuelve cínico, su verborrea patológica donde no dice nada y solo da vueltas al asunto, su forma cartonada de hablar, la soberbia envilecida producto de tener un séquito de enajenados a su alrededor. Pero pues es el presidente. Esto se llama democracia, nos guste o no. Podrá ser nuestra opinión, nuestra queja, pero en los hechos, solo somos una voz acallada entre las porras electorales.
Creo que el problema con el presidente radica en que esperamos que diga algo moderadamente razonable, algo lógico, correcto, o de menos bien articulado. Esperamos mucho de él y lo elevamos a deidad capaz de transformar todo por arte de magia. No hemos superado del todo los relatos épicos, las historias del país de un solo hombre, las dictaduras tropicales, y aún añoramos la figura fuerte al mando que nos salve de nuestro condenado destino, mientras nosotros no queremos sacrificar nada de por medio. Que lo haga él, para eso es el presidente. Es el equivalente a: para eso te pago, haz tu trabajo. Sí, amigo, pero también debes hacer cosas tú. Para que se lleven tu caca, debes ponerla en el lugar correcto, no esperar a que se te obligue a hacerlo. Hay una corresponsabilidad entre el presidente y la ciudadanía, pero siempre resulta más cómodo pensar que la responsabilidad de cambiar nuestro país recae completamente en el tlatoani en turno. Durante un tiempo creí que un hombre podía cambiarlo todo, quizá por la añoranza de figuras históricas con las que hemos sido adoctrinados al copiar biografías en los cuadernos. ¿En serio usted recuerda haber aprendido algo de historia en la educación básica? Eran más como clases de manualidades, de dibujo, de artesanías que clases de historia. Un Benito Juárez coloreado, un Simón Bolívar de papel maché, una Doña Josefa con bolitas de papel de China. Fuimos educados desde pequeños para embellecer las figuras históricas, sin preguntarnos qué demonios hicieron. Nos gastamos decenas de gises en dibujarlo sobre papel pellón, pero no recordamos ni siquiera los años que vivieron. Este endiosamiento de nuestros líderes históricos se sigue repitiendo con el presidente. Se le componen canciones, se le hacen poemas, se diseñan botargas y se producen comerciales idílicos. Y cuando alguien pregunta: oye, ¿y qué hizo?, podrá la misma cara del niño dibujando a Miguel Hidalgo y responderá: ¿quién sabe? Y regresará a iluminarlo de naranja con el traje de Goku. Hoy ya no creo que un hombre pueda cambiarlo todo. Puede dirigir, puede encauzar, puede establecer un proyecto de país, pero no hará magia, no nos volverá al país soñado en su periodo. Las grandes transformaciones vienen en periodos largos y sostenidos, no en un abrir y cerrar de ojos, como muchos imaginan que su opositor favorito lo hará. Simplificar que todo un país cambiará por obra y gracia de una sola persona es igual de absurdo que pensar que al quitarlo y poner a otra persona, el país cambiará por obra y gracia. Los errores del pasado aún los pagamos con intereses, porque las decisiones de varias personas, desde el que votó por el presidente, el que no votó, al que le vale madre la política y hasta quienes le hacen segunda en sus locuras, traerán consecuencias futuras para todos. Porque así como el país no cambiará en un periodo, tampoco se estrellará por completo. Y años después, cuando el presidente ya no esté, cuando el país haya estrellado, o crecido, o lo más seguro, simplemente esté igual, descubriremos lo que ya sabíamos. El presidente no solo nos mentía, sino que nos ocultó muchísimas cosas. El presidente siempre ocultará cosas, siempre tendrá algo oscuro que saldrá años después, cuando ya no sea presidente. No ha pasado tanto tiempo en el poder sin mancharse un poco. No ha dejado varios años de su vida para no darle una pellizcadita, aunque sea con el dedo chiquito, a ese enorme pastel. Y no necesariamente será dinero, ni negocios turbios, ni corrupción descarada. Tal vez su legado está en dejarles un futuro mejor, a través de su influencia, a todos aquellos que le importan de corazón, aquellos a los que se debe y se ha debido durante su mandato. A su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, primos incondicionales, amigos, compadres, compañeros de la escuela, amantes reconocidas y no reconocidas, políticos de carrera, amiguitos de la infancia en su estado natal, celebridades afines, cantantes, actores, músicos, jefes militares, jefes policíacos, jueces, medios de comunicación, senadores, diputados, congresistas, alcaldes, choferes, mascotas familiares, deportistas, hasta influencers con canales de YouTube y uno que otro artista deseoso del favor presidencial. El presidente les deja un legado para que no se preocupen por nada, para que no les falte nada por lo menos unos años, y no sean perseguidos, porque sabe que si llega alguien contrario deberá protegerlos. Si llega alguien afín, también deberá protegerlos, porque no puede confiar en que el nuevo presidente honre su palabra. Él no lo hizo. El presidente se va a formar parte de la historia, lo queramos o no. Algunas escuelas llevarán su nombre, la avenida llena de baches su apellido, el hospital sin terminar el nombre de su programa emblema. Será recordado quizá como uno más, igual de inepto, igual de mediocre, aquel que provocó más problemas que los que solucionó.
tibio, sin transformar nada de raíz y meros cambios superficiales y estéticos en el fondo. El presidente pasa a ser una biografía de esas chafas que vendían en las papelerías, donde ni se parece. Pasa a ser un meme, un recuerdo, una idea de lo que pudo ser y no fue. Un reflejo de nosotros como sociedad y un ejemplo de aquello que quizá repetiremos en unos años, cuando una nueva versión de él llegue. Deja de nuevo un país polarizado, dividido, dolido hasta la médula por la negación de la realidad que ahora se materializa. El presidente se va y nos hace sentir que estamos condenados, que el marcador sigue 0-0 y nosotros nos seguimos peleando en el medio tiempo, mientras él se come plácidamente un hot dog en su rancho, en otro país. Confían que los fanáticos de ambos lados distorsionen la realidad, que algunos lo recuerden como Mesías, otros como Lord, otros como dictador, como Tlatuani. Tiene la confianza de que las pasiones que levantó garantizan que aquellos que ni jugar podemos, sigamos agarrados del cuello, estrangulándonos por ver quién tiene la razón, mientras los problemas que nunca solucionó ahí siguen. Ahí está la corrupción, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, el tráfico de influencias, la economía que no crece. Ahí está el campo en el olvido, la industria nacional derruida, los grupos empresariales llenos de avaricia. Ahí están todos los males de nuestra sociedad. Nada ha cambiado, nada cambiará, porque estamos muy ocupados, mentándole la madre al otro en redes. Porque nuestra carga ideológica barata hace que nos hierva la sangre con aquellos que atacan nuestra fe. Tan convencidos estamos de esto, de nuestra miope militancia política, de nuestras pasiones convulsas que disfrazamos de ideología, que adjudicaremos un nombre, país y época al presidente que aparece en este podcast. Porque ya se dio cuenta, ¿no? El presidente del que hablo puede ser cualquier presidente que hayamos tenido, el que tenemos, el que tendremos, sin importar en qué país se encuentre, de qué clase social sea. Usted ya le puso un rostro, sin necesidad de que yo lo hiciera, sin que en ningún momento mencionara un solo nombre. Porque este podcast es sobre el presidente en general, es universal de nuestras jóvenes y frágiles democracias. Y aunque todos hacen lo mismo, nos conviene pensar más en ese que odiamos, para seguirnos peleando con la porra de enfrente, que pensó en otro presidente distinto al que apareció en su mente todo este podcast. Vuélvalo a escuchar y ponga en el banquillo al otro presidente, al que odia o al que apoya. Verá que es exactamente lo mismo. Verá que siente la misma vergüenza del padre que tiene al hijo obtuso y bueno para nada. Es el que le dan ganas de pegarle un zape, mientras ve con envidia a los presidentes de otros países a los que admira y le grita: a ver, ¿por qué no puede ser así, eh? ¿Tanto trabajo te cuesta? ¿Tan difícil es? Muchachas, muchachos, aquí tiene su programa exclusivo. Gracias a toda la gente que lo hace posible. Gracias a los suscriptores en Twitch, a los miembros de YouTube y a los Patreons. Si usted está escuchando esto un año después, porque recuerde que esto se va a liberar un año después, ya tienen fecha de caducidad privado los exclusivos. Pues no, qué poquitero, güey. En serio se esperó un año, pero bueno, está bien. Pero si usted no es de esos, si usted lo está escuchando en tiempo real, gracias muchachos, gracias por hacerlo posible. Este fue el exclusivo de marzo. Recuerda que es un exclusivo por mes. Y los reconocimientos es uno para miembros de YouTube y otro para Patreon. Y ya. Bájele 2 rayitas a su ideología de YouTube. ¿Qué presidente pensó? Póngalo ahí en los comentarios. O arróbeme ahí en Twitter. Y ya, muchachos. Espero no haberlos agraviado. No se agravie. Así es estos terrenos de la política. Ah, que por cierto, si usted es nuevo en este podcast y no conoce el Pasquín, es un podcast de política llamado El Pasquín. Así buscan. Pasquín con Q. No con K. Que luego lo buscan con K. Y ya. Adiós.